Hola. Ahí. Un experto. Hola. Bueno, buenas tardes con todos. Ya nuevamente presentarme, soy, de repente no he estado, soy el licenciado Gilberto Ramos. Vamos a tocar ahora el tema de resonancia musculoesquelética, pero en miembro inferior. ¿Sí? La vez pasada hablamos sobre las secuencias y sus características, ¿no? O sea, las secuencias T1, qué características tenía y en qué nos ayudaban, ¿no? Son secuencias anatómicas, son ponderaciones anatómicas. La secuencia de densidad protónica, por ejemplo, la utilizamos bastante acá en músculo esquelético, ¿sí? Los T2, que son para detectar patologías, las STIR, que son sensibles al líquido, igual que los DPFASA, ¿no? Ahora vamos a empezar haciendo algunas preguntas que compete a resonancia del miembro inferior. Por ejemplo, vamos a tener la capacidad después de la clase de poder responder a ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué menisco se lesiona con mayor frecuencia en la resonancia magnética de rodilla? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué secuencia se utiliza para confirmar una fractura? ¿En qué parte del menisco se encuentra la zona roja? Para secuencias turbo-spin-eco, ¿qué factor turbo tienen los DP? ¿Sí? Esas características ustedes las van a poder contestar de repente al final de la clase. A ver. ¿Qué tendón se lesiona con mayor frecuencia en el compartimento lateral de la RM del tobillo? Otros también como ¿qué secuencia se utiliza para confirmar una fractura? Bueno, la que se repite. ¿Qué examen de resonancia magnética se realiza para evaluar neuroma de Morton? Y así, hay un montón de patologías en miembro inferior. A ver, esta parte no sé si ustedes ya lo han visto, yo creo que sí. Bueno, nosotros conocemos, ¿para qué vamos a explicar esto, no? Porque los tiempos de eco que nosotros conocemos en musculoesquelético, que le llamamos más o menos entre 30 y 40 milisegundos, estos de acá en realidad son un tiempo de eco efectivo. Para las secuencias turbo spin eco se calcula un promedio, se hace un promedio. Ustedes conocen la clásica pulso de 90, 180, 180. Para el caso de que son turbo spin eco, ¿no? Después de cada pulso de 180 va un eco, después del siguiente otro eco, y así. Acá tenemos las gradientes de corte, de frecuencia, de fase, de frecuencia, y cómo se llena el espacio acá, ¿no? Por zonas. El primer eco, por ejemplo, para este caso que tiene 4, estamos hablando de un factor turbo de 4, va a tener 4 ecos, entonces el primero va a llenar en la primera zona, el segundo se va a ir al medio, el tercero, así, y así sucesivamente para el total de ecos. Entonces, esta característica, como vemos, tiempos de ecos promedios que son laterales, o sea, más o menos aquellos que van a los costados o más al centro, dice que los ecos que comportan la zona central del espacio acá van a dar la potenciación de la imagen y el tiempo de eco va a ser un tiempo de eco promedio, un intermedio al de las zonas centrales. Por ello hablamos de secuencias turbo spin eco y en este caso el tiempo de eco efectivo, ¿no? Cuando nosotros vemos en nuestras plataformas ya vemos el tiempo de eco, no el que viene directo, o sea, uno puede poner acá 31, pero en realidad ese valor no está centrado, hay que centrar este tiempo de eco. Acá, por ejemplo, 41, ¿no? Se hace un promedio mayor, menor entre 2, no sería él, sino este de acá. Entonces, la calidad de esa potenciación de una secuencia de densidad protónica me va a dar el tiempo de eco efectivo, que hay que calcular. ¿Sí? Ya. ¿Por qué es importante el factor turbo, ¿no? O el tren de eco? Entonces, miren ustedes hay dos imágenes, son muy, yo diría, similares, pero si ustedes ven bien, hay ciertas diferencias. Sí, bueno, veo el líquido acá, veo el líquido acá, ¿no? Veo los tendones, pero si son un poquito más minuciosos, miren el cartílago, un poco más difuminado que en este lado.
Esa característica es la que nos va a dar casualmente qué factor de turbo le vamos a aplicar, que para los DP más o menos están entre, como dice acá, entre 6 a 8 de factor turbo, ¿no? Con un tiempo de 30 a 40. Para los T1 su factor turbo es de 3 a 6 y para los T2 más o menos llegan entre 12 a 30, ¿sí? Eso ustedes lo van a ver en la práctica y ya seguramente ven a los colegas que ellos ponen el factor turbo adecuado para potenciar esto en densidad protónica. Yo puedo sacar una imagen que diga densidad protónica, pero con este factor, y no sería una densidad protónica. ¿Dónde puedo yo diferenciar? En el cartílago, más definido, el cartílago subcontrario, ¿sí? Y esto es porque tenemos que tener esta característica, una ponderación entre 6 a 8 y un tiempo de eco efectivo entre 30 y 40. ¿Sí? Ya, un poco ahora para hablar sobre el protocolo de la resonancia de cadera. Igual vamos a obtener nosotros en nuestro centro de trabajo, tenemos pues antenas flex, que generalmente todos los resonadores tienen este body que utilizamos para abdomen, para pelvis. Entonces acá también igual para la resonancia de cadera vamos a usar esa o una flex si es pequeño, ¿no? Si el paciente es pequeño también podemos hacerle con una flex. Ahora, ¿el paciente cómo entra? Mira, el paciente puede entrar por la cuestión de claustrofobia, pies primero. Pero si no hay problema con ello, también puede entrar cabeza primero. Eso no hay problema. Paciente de cúbito supino, lo más cómodo posible. Como no, la posición nos ayuda, ¿no? No es como otras posiciones como la de codo, como la de repente ATM u otras que hayan visto ustedes, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las indicaciones? Principalmente la necrosis avascular. Se ha visto que con las radiografías los daños subcondrales o daños de edema no se ven por las radiografías, incluso por las tomografías, pero la resonancia magnética casualmente tiene esa característica de poder detectar los procesos inflamatorios, el edema, aún en procesos iniciales, o sea, estamos hablando cuando empieza recién a hacer una reacción inflamatoria. Entonces se va a ver el edema, ¿por qué? Porque tenemos nosotros la secuencia que es sensible al líquido, ¿no? Como el STIR o la densidad protónica con saturación grasa. Y entonces el edema va a ser totalmente visualizado. La necrosis avascular, que su mismo nombre dice, ¿no? Es un proceso que no recibe irrigación y se muere en la zona pues, de la cabeza femoral. Si es por causa traumática, ¿no? Y en estos casos pueden ser unilaterales. Pero en casos que son bilaterales ya estamos hablando de un proceso congénito, como son habrán escuchado PERTES, ¿no? Que son las necrosis avasculares congénitas en niños y son bilaterales. Bueno, el edema de la médula ósea, enfermedad de PERTES, lesiones deportivas, bursitis, fracturas, luxaciones, artropatías y lesiones del labrum. El labrum es el cartílago, es la que le va a dar mayor área al contacto de la cabeza con el acetábulo. ¿Sí? Es una proyección del cartílago. Bueno, otras cosas a ver que tenemos acá es para los casos que haya masas, tumores o infecciones, procesos infecciosos, entonces abscesos, vamos a requerir del contraste, nos vamos a apoyar con el contraste. ¿Sí? Y esto sí ya lo saben, bueno, a 0.1 milimol por kilogramo. ¿Cómo se planifica? Siempre tenemos nosotros tres imágenes, ¿no? Que son las planares o survey o escanogramas. Entonces tenemos en coronal, axial y sagital. El parámetro que vamos a usar nosotros es la cabeza femoral tangente. Si yo trazo una línea tangente a los bordes de la cabeza femoral, ese va a ser el plano. Y de la parte anterior a la parte posterior, y acá más o menos siguiendo el fémur. Para los coronales, ¿verdad? Ya, y tenemos que tener más o menos esta imagen que yo pueda ver simétricamente las dos cabezas femorales, porque ahí hacen ciertas medidas los médicos, se evalúan simétricamente ambas, ¿no?
Este es el caso de la densidad protónica comparativa y en el caso del STIR. Esta es la que nos ayuda bastante a poder detectar lesiones muy tempranas de edema, ¿no? Los STIR, aquellos que tengan saturación grasa. Para la planificación bilateral, ya yo me centro igual en la cabeza femoral y yo trazo una tangente a ambas, entonces ese va a ser mi plano. Y desde 2 o 3 cortes encima de la cabeza femoral hasta terminando la articulación, ¿no? Debajo del cuello, ese va a ser para mí bilateral, mi axial bilateral. Sí, mira, acá por ejemplo tengo una imagen axial en STIR, donde que yo puedo ver todos los componentes de la cabeza femoral, su relación con la vejiga, el recto, y todo tiene que estar, toda la parte externa pues tiene que estar saturada para poder ver cualquier proceso inflamatorio y que me llame la atención y pueda ser de repente un poco más externo, eso ya ese es criterio. A veces nosotros podemos poner ciertos cortes porque así nos dice el protocolo, pero si la lesión abarca más, tenemos que aumentar cortes, tenemos que aumentar, no sé, gap, para que pueda completarse el estudio, ¿no? Este es en STIR y este es en densidad protónica con saturación grasa. Para planificación axial, pero este es unilateral, o sea, ya específico a la cadera. Sobre el cuello, esa dirección vamos a tener en la parte superior a inferior, y en los 3 planos acá centrado en la articulación, igualmente en la sagital. Como le habrán visto esto en sus prácticas, esto se llama protocolo axial de cadera específico. Un poco de anatomía, donde vamos a poder ver nosotros la cabeza femoral, ¿no? El ligamento femoral, el labrum, que son las proyecciones que vemos a los costados, ¿sí? Y acá igualmente la axial es una proyección muy importante para poder ver el labrum. Y algunos músculos que a veces en las indicaciones que nos dan los médicos, que nos mandan a la resonancia de cadera, de pelvis, dicen lesión en el obturador. Y uno dice, ¿dónde está el obturador? Está acá, detrás, el obturador, ¿sí? El obturador interno y por acá va el externo, y en el otro corte lo vamos a ver. También algunas relaciones sobre el sartorio, el músculo sartorio. Este es muy importante porque en rodilla lo vamos a ver que forma parte de la pata de ganso, ¿no? Entonces tenemos al músculo psoas, sartorio, al recto, el tensor de la fascia lata, ¿qué más? Y acá, si no me equivoco, está el obturador externo, ¿verdad? Ahí está el obturador externo. Y los glúteos, ¿no? Los glúteos. Igual, para una planificación coronal, pero unilateral, vamos a tener de referencia el cuello, la cadera del cuello del anatómico, siguiendo el fémur y acá centrado a la articulación. ¿Cómo podría verse una imagen unilateral? Lo vemos de esta manera, donde vemos el acetábulo, la cabeza femoral, el cuello, ¿sí? En este caso tenemos el obturador externo. En la imagen axial podríamos verle el obturador interno, pero acá ya vamos a ver la otra parte, que es el obturador externo. Para la planificación sagital, igual, las 3 imágenes, simplemente nosotros nos centramos en la imagen coronal y que sea paralelo al fémur, que abarque la articulación, igual en la axial, y en la sagital centrado a la articulación. ¿Cómo debería verse una imagen unilateral donde vemos la relación del acetábulo con la cabeza femoral, ¿no? También vamos a ver el tendón del obturador interno, vamos a poder ver el músculo psoas, el músculo iliosoas, los glúteos, glúteo mayor, menor y interno o menor, ¿no?
Esta es una imagen casualmente de la necrosis vascular. Puede darse por causa traumática, o sea, una luxación, se sale el fémur, la cabeza femoral, y después lo reducen, vuelven a su sitio, pero en ese lapso se ha producido pues una rotura de unas arterias que irrigan casualmente la cabeza. Entonces, en ese momento no se va a ver, pero pasado días, cuando ya haya molestias, se va a empezar a ver cambios. Por ejemplo, es una evolución en 1993, 94, y cómo va cambiando la cabeza. Primero es un cierto edema, aumenta, y acá ya miramos, si miramos los bordes de la cabeza femoral, ya está todo degradado, ya no se ve los contornos o la relación con el acetábulo, está todo como muesca, ¿no? También podemos nosotros usar secuencias ecogradientes que son muy sensibles casualmente a detectar ciertas patologías como los osteofitos. Eso me detecta las ecogradientes. Las enfermedades PERTE son enfermedades congénitas que se producen más en niños y son de característica bilateral, ¿no? Va a haber casualmente como dice, una necrosis va a empezar en la cabeza, y acá vemos, por ejemplo, cierto edema en la cabeza femoral, alrededor se empieza a degradar. Y acá, este es de un niño de 9 años, y el informe reporta cadera derecha en fase necrótica, cadera izquierda probablemente en fase de revascularización. T1 anatómico y T1 FATSAT. Recuerden que el contraste no se pone en STIR, ¿no? O han visto de repente que han puesto en STIR. No, se pone en los T1, casualmente para ver el efecto, porque acorta el tiempo de relajación. Las buenas indicaciones para resonancia de rodilla, bueno, verán que es la más frecuente de los casos que nos viene al servicio, tanto en el hospital o en la parte privada. La mayor cantidad de resonancias musculoesqueléticas son de rodilla, y esto debe ser pues por la gran cantidad de procesos traumáticos o degenerativos que ocurren a ese nivel: menisco, ligamentos, tendones. Bueno, algunas indicaciones tenemos pues cuando hay dolor de rodilla, lesiones en las rodillas a consecuencias deportivas, esguinces, torceduras, fracturas óseas que podrían estar por rayos X u otros exámenes por imágenes, infecciones, osteomielitis, ¿sí? Tumores, metástasis. También tenemos movilidad reducida, lesiones en dolor en la rótula, ¿no? ¿Qué elementos necesitamos? Necesitamos una antena, bueno, la que tiene más elementos pues, para que nos dé mejor calidad de imagen. En este caso tenemos una antena de cuadratura, ¿no? Ya vienen específicos, se han hecho muy comunes este tipo de antenas. Ya tenemos de estas formas. Entonces nosotros tenemos que colocar al paciente de cúbito supino, con ligera rotación de la pierna, una rotación de 5 grados, rotación interna, y el borde interno de la rótula tiene que coincidir pues, con una muesca que está acá para poder agarrar la señal que nos va a dar esta zona de la antena. Una vista lateral, se ve así, tenemos que fijar con objetos de arena para poder fijarlos ahí. ¿Cómo planificamos una rodilla, no? Siempre trabajamos con las tres imágenes del escanograma, ¿no? El axial, coronal y sagital. Nos vamos a centrar en la imagen coronal y vamos a ver el cóndilo. Trazamos una línea que sea tangente a ellas y ese va a ser mi plano, ¿no? Si yo trazo una línea acá, que es esta, y la pongo al centro de la articulación, en la axial acá, y acá se tienen que cubrir 2 o 3 cortes encima de la rótula, y acá tenemos nosotros un ligamento rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, más o menos ahí. Para la coronal
nos centramos en la axial, ¿sí? La axial igual, veo los cóndilos y yo trazo una línea tangente y esa va a ser mi plano. Entonces sobre esa vamos a hacer los cortes desde la rótula, más o menos. No es necesario hacerlo de la pierna, desde la rótula, la mitad o la parte anterior de la rótula, hasta la zona poplitea, ¿no? De los vasos. Si hubiera alguna lesión, quiste de Becker en esta zona, obviamente hay que aumentarle, ¿no? No vamos a cortarlo también. Si hubiera una zona que llega hasta la piel o un tumor, bueno, nos vamos hasta atrás. Eso ya es criterio en el momento que realizan la resonancia. Para la sagital hay dos formas que ustedes habrán visto en sus trabajos. Algunos utilizamos el borde interno del cóndilo externo. Este es el cóndilo externo, su borde interno. Ese es el plano. Otros hacen sagital estricto, o sea, no agarran este parámetro estricto. Eso va a depender ya de su institución, ¿no? Su institución dice, no, yo quiero estricto, y ya. O, bueno, su institución dice, no, sígame de paso que veo yo el ligamento cruzado anterior, porque sigue esa línea. Entonces, bueno, obedecemos a donde estamos trabajando. En mi caso, nosotros trabajamos siguiendo este borde interno, el cóndilo externo, ¿sí? Y desde la parte externa e interna nos centramos en el medio de la articulación, igual la sagital que cubra todo. Y vamos a ver, este creo que es un video. Ahí, primero que obtenemos es una axial. Es una axial, es un planar axial que es lo que mandamos. Después ya le mandamos en los tres planos. Ahí hay una cierta explicación, hay parámetros donde vamos a controlar pues, el FO, el grosor de corte. Acá ya salieron, por ejemplo, los panoramas. En este caso vamos a planificar una axial paralelo a los cóndilos, una línea tangente a los cóndilos. Acá estoy buscando el plano que es tangente a los cóndilos. Este es para un corte axial, ¿no? Igual acá nos centramos, nos fijamos, obviamente vean los protocolos que tenemos, con qué grosor de corte debemos trabajar. Nosotros estamos trabajando con 3.5, ¿no? ¿Qué nos dice la sociedad europea o los parámetros que tenemos internacionales? Nos dicen no pasar de 4, entonces estamos dentro de ello, ¿no? Que sus equipos puedan hacer cortes más finos, mejor, le dan más resolución. Sí. Eso va a depender del equipo con el que estén trabajando. Acá estoy explicando sobre el tiempo de eco, ¿no? ¿Se acuerdan que el tiempo de eco, como es una secuencia turbo-spin eco, ahí estamos centrando. Ese tiempo de eco ya está centrado. Si yo lo varío, puede en muchos casos, o sea, la secuencia te viene así y ese tiempo de eco no está, o sea, no está centrado, te viene y uno lo manda así. Y cuando te das cuenta, pues hay médicos que te dicen, oye, no veo bien el cartílago, porque es que casualmente no habremos elegido un buen tiempo de eco, o sea, un tiempo de eco efectivo, centrarlo, ¿no? Trabajarlo, mejor dicho. Acá, por ejemplo, tenemos una zona donde nosotros podemos ponerle para saturar la grasa. Este es un equipo Siemens. Los que han llevado el equipo Siemens ya más o menos se familiarizan, ¿no? Podemos ponerle saturación grasa, porque recuerden que es músculo esquelético, trabajamos siempre con DP FATSA en los tres planos. Este verdecito es como un shim, que lo que hace es homogenizar la zona donde voy a adquirir. Hay otros parámetros que ya lo van a ver más adelante, ancho de banda y todas esas cosas que ya es propio de ya una especialidad, que cuando ya lleven unos cursos más avanzados. Esto es lo que nos dice la sociedad europea, ¿no? Igual, los mismos planos que obtenemos, ¿no? En la coronal, si vemos tangente, en la sagital. En el caso de ellos lo hacen, por ejemplo, sagital estricto. No siguen tanto el borde interno. Esta es la sociedad europea, ¿no? En radiología musculoesquelética.
Y en sus acciones igual, 2 o 3 cortes encima hasta debajo de la inserción. Acá quería mostrarles, hay un artefacto que siempre nos sale, en sus prácticas también habrán visto, y este es porque existen estos vasos popliteos y ocurre, no sé si se nota muy bien, creo que acá, ¿no? O sea, hay una replicación, ¿sí? Sí, 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 está medio opaquito, allá. Sí, así es. Hay unas rayitas así, un punto y medio de costado, y hay unas rayitas. Es como si esta figura se replicara a lo largo de esta dirección. Y eso ocurre casualmente por la dirección de fase. Cuando nosotros tenemos esa adquisición donde que la dirección de fase está en AP, ¿no? Nos va a producir esa replicación, ese artefacto. Y es muy molestoso porque puede haber que nos agarre en un menisco y pues, pucha, no es presentar un trabajo así, por así. Entonces hay que cambiarle la dirección de fase a este RL. Infelizmente que en nuestras plataformas nosotros es fácil, lo podemos cambiar de posición y ya evitamos ese artefacto. Ya no se replica. Ya, este es una imagen de que hablábamos, por ejemplo, de la pata de ganso, ¿no? Quienes forman. Casualmente acá tenemos nosotros al sartorio, la masa externa, al gracilis y al semitendinoso, ¿no? Estos tres van a formar la pata de ganso y en su inserción, ¿cómo lo detectan? Cuando hay cierto edema, ¿no? Pero verán que, mira, las secuencias que detectan el edema, el líquido, son saturación grasa. Por eso que se utilizan las 3DP en musculoesquelético. Detectan rápidamente, ¿no? Dónde está el proceso inflamatorio y eso le sirve al médico, ¿no? Un corte medial de la rodilla. Entonces, nosotros tenemos acá el fémur, la tibia. Acá tenemos un ligamento, que es el ligamento cruzado anterior. Son hipointensos en todas las secuencias. Si hubiera alguna hiperintensidad es porque de repente hay algo patológico, y si hay una interrupción, como vamos a ver más adelante, hay una ruptura, ¿no? Y acá igual el ligamento cruzado posterior, vamos a poder ver la relación de la articulación, la patela. Acá tenemos el cuádriceps, el que está encima de la rótula, se inserta ahí en el polo superior. En el polo inferior tenemos ¿cómo se llama? El ligamento patelar o rotuliano también le llaman, ¿no? Sí, la tuberosidad anterior de la tibia, algunos, por ejemplo, el gastrocnemio, pero particularmente estos que los he puesto en rojitos son los que debemos saber, ¿sí? Este es un corte un poquito más lateral para explicar los meniscos. Igual, los meniscos son tejido fibrocartilaginoso, entonces son hipointensos. Y ustedes dirán, pues, ¿por qué? ¿Cómo se ve en todas las secuencias, ¿no? O sea, acá estamos en una DP, se ven hipointensos. En todas se ven hipointensos. Más bien, la tarea está, de repente, averígüense por qué se ven hipointensos. En todo. Averigüen para que vean y de repente les piden su examen. ¿Sí? ¿Por qué es hipointenso este fibrocartílago? Porque normalmente nosotros tenemos el cortical, que es hueso, que no tiene, pues, no tiene hidrógeno, ¿no? Entonces no hay protones, no me da señal. Por eso que lo voy a ver hipointenso, que es el cartílago que tenemos acá, el hueso, ¿no? La cortical. Pero este no es hueso, es cartílago. ¿Y por qué se ve hipointenso? Entonces ahí tienen una tarea, ¿ya? Otras zonas que tenemos que ver ahí, bueno, les llaman, si todo este es el cartílago, va a tener zonas que son el cuerno anterior, el cuerno posterior, ¿sí? La grasa de Offa, que en un proceso, una caída, esto se inflama, ¿no? Es una grasa que está delante de los meniscos. ¿Qué más? Ya. Y acá estamos hablando ya del corte, cómo se hace para el ligamento cruzado anterior,
¿sí? Ubicamos en una imagen sagital el ligamento cruzado anterior, que es más o menos acá, y sobre ese mando unos cortes milimétricos de 1.5, porque como es pequeñito, son de 3 milímetros. Si yo hiciera de 3.5, en un solo corte nomás ya se va, entonces tengo que hacerle cortes finos. Y vemos este recorrido del ligamento cruzado anterior en otra vista, en una vista axial, ¿no? ¿Qué parámetros o qué secuencias y parámetros vamos a usar? Nosotros igual seguimos en todo el terreno musculoesquelético, vamos a tener los 3 DP en axial, en coronal y en sagital, acá está abajo. Como verán, ahí dice DP, Turbo Spin Echo, FS de FATSAT y bueno, y la matriz que está ahí, ¿no? Entonces lo tenemos en los 3 planos, axial, coronal y sagital. Nosotros, para el protocolo donde trabajamos, siempre llevamos el T1 coronal, y en la mayoría he visto que en la mayoría de las instituciones llevan este T1 coronal, porque nos dan, es muy importante porque en el caso de si hubiera fractura del hueso o de la meseta tibial, lo confirmamos con esto, con los T1, ¿sí? Y este DP sin saturación grasa funciona como un anatómico también, ¿sí? Es anatómico, como verán, cuando hemos tenido la charla anterior en las CRM de la Sociedad Española, nos decía que los DP funcionan también como anatómicos, ¿sí? Después hay opcionales, como es los T2 ya para cartílago, que son de cortes finos. En la institución donde laboro trabajamos con esto. Hay otros donde utilizan, por ejemplo, en el caso del Philips he visto que utilizan el Watts para cartílago. No sé si alguno de ustedes ha llevado en Philips. ¿No? ¿Nadie? Ya, ahí se llama Watts y casualmente es un T2 pesado, ¿no? Donde se ve todo el cartílago, pero todo un tema en esa secuencia, porque algunos médicos dicen que extrapola, o sea, mucho, exagera, pero bueno, eso ya depende de cada médico, ¿no? También tenemos cortes finos, como lo que hemos visto en el anterior, el ligamento cruzado anterior, el T2 puro, ecogradiente, pero esos son opcionales. Esto lo aplicamos nosotros de acuerdo a lo que vemos, ¿sí? Si vemos que es necesario hacerle un ligamento cruzado anterior, ustedes lo van a hacer, ustedes también van a tomar esta decisión. Si vean, oye, si requiere, está medio inconcluso con estas secuencias, está medio inconcluso esta sagital. Bueno, entonces hay que hacerle un ligamento cruzado anterior de cortes finos y pucha, le das un punto bastante para que puedan detectar bien su diagnóstico, ¿no? Bueno, este es, por ejemplo, en el caso de un equipo Siemens, así está, y en el caso de un Philips, así está su estructura igual. Mira, lleva el mismo nombre, ¿no? DP, Turbo Spin Echo, FS, coronal. Y si es con contraste, en los 3 planos. T1, siempre T1. Me ha pasado, algunos incluso colegas que le hago en T2, le hago en T2 contraste, hoy no se hace en T2. Entonces, importante, acá ya como ustedes están viendo, siempre todos los contrastados son en T1. No importa que sea volumétrico, hay secuencias ecogradientes que son volumétricas pero están en potenciadas en T1, se puede poner contraste. A un STIR no, a un T2 no. Ya, y este es el menisco. El menisco pues es un conjunto de fibras que están distribuidos de distintas formas. Hay fibras que son circulares, otras que son longitudinales, por ejemplo estas son las circunferenciales. Tenemos también las longitudinales, estas que van a ir hasta allá. Otras radiales, como son estas rayitas que ven acá, son fibras, y casualmente han hecho en base a estos nombres, o sea, estos nombres de estas fibras, de esta distribución, se han dado nombres para su tipo de rupturas, ¿sí? Ahora, acá por ejemplo vemos nosotros que hay una zona donde este es un vaso, una arteria, una rama de una arteria, que está irrigando, por ejemplo, el menisco en su zona basal o la zona más ancha. A esta zona le llaman zona roja.
Entonces, y este sería una zona, bueno, mira, si este es una zona roja, a este le llaman zona blanca y el medio sería blanca-roja, ¿no? Así se llama. Pero, ¿cuál es la característica? Que si hubiera aquí una lesión a este nivel, o sea, una ruptura a este nivel, la probabilidad que se cure va a ser alta porque está nutrida. Pero si ocurre a este nivel, como el ejemplo, la probabilidad de que se cure pues, va a ser bien baja. Entonces acá ya son médico, traumatólogos, ellos ya toman otras decisiones a este nivel, ¿no? No sé, lo corta, no sé, ya hacen otras cosas. Pero si hubiera una ruptura a este nivel, por eso es importante a qué zona se da esa ruptura. Y nosotros, como tecnólogos, es demostrarlos eso, o sea, qué zona está ocurriendo y si podemos ayudarle con un plano, pues bien, ¿no? Ya sale el diagnóstico mejor. Este es el menisco y vamos a ver, por ejemplo, un tipo de ruptura vertical. Cuando se abre una franja, estamos hablando de un tipo de ruptura en cubo, simple. Pero si es doble, cubo doble. O sea, si hay dos hojas, cubo doble. También vamos a tener rupturas de tipo la D. ¿Por qué les muestro esto? La horizontal, porque esta es la más frecuente, la ruptura horizontal, que es esta de acá. Que está, obviamente, es como si estuviera de esta manera, así. Solo que en una imagen frontal se ve así, pero estaría así, ¿no? También otra ruptura importante es la radial, que se da de esta manera con esta fibra, o sea, cortaría así, en ese sentido. Ruptura radial, la F, aquí, y lo vamos a ver en una imagen axial, lo vamos a ver como una muesca, en los ejemplos lo vamos a ver. Y el pico del oro, ¿no? Que son poco frecuentes, pero ahí se presenta. Este, por ejemplo, es un caso, acá tenemos, a ver, si yo les digo que, ¿qué ponderación puede tener? ¿Qué podría ser? ¿Un T1, T2, un DP? Un DP. ¿Ah? Sí, mira, podría estar entre un T1 o un DP, pero yo veo mejor el cartílago en los DP. Y como estamos hablando de rodilla, pues es un DP, ¿no? Es un DP y el DP fachado. Eh, Vamos a ver, mira, acá, no sé. ¿Y eso se puede apagar? No, no. Sí. Acá se ve. Sí, parece como un brillo. Acá más o menos. ¿Ustedes lo ven de lejos? Acá hay una ranura. Sí, sí. Sí, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya. En realidad, sí, ahora sí te ve. Sí. No se duerme en el refritado. Ya, miren. DP y DP fachal. ¿Se acuerdan los tendones, no? De la pata de ganso. Mira, justo vemos los tendones de la pata de ganso. Y acá se van a insertar. Ya, pero ahorita estamos analizando el menisco. El menisco dijimos que son hipointensos en todas las secuencias, en DP fachal. Pero nosotros vemos acá una muestra, ¿no? Que casualmente va desde la base y de ahí contacta. Miren, no sé si ven acá y contacta acá y contacta. Entonces eso ya es una ruptura. Cuando tienen una señal hiperintensa y choca, esa es una ruptura. Y al costadito ven, es una zona de hiperseñal. Ahí está, una zona de hiperseñal y este es un quiste parameniscal, le llaman. Casualmente este es muy frecuente en la ruptura de tipo horizontal. La ruptura de tipo horizontal, casualmente, mire, esto es así y choca acá. Entonces esta es una ruptura del menisco del cuerno anterior, del cuerno posterior. Y siempre vamos a encontrar con un quistecito parameniscal. Es característico. Bueno, eso ya lo hace el médico radiólogo, ¿no? Sí. Por ejemplo, para un caso de ruptura radial. Nosotros en la imagen sagital vamos a ver como una ausencia. ¿Sí? Esto debería terminar un poco más fino, ¿no? Pero hay una ausencia. Y en la imagen axial, yo les recomiendo que hagan cortes más finos, casualmente para ver esta entrante. Miren, ahí está bien clarito la entrante. Este es el menisco, este negrito, ese es el menisco, este es el menisco. Y acá hay una entrante.
donde que el líquido, o sea, como no hay, como se ha roto, entonces se llena el líquido, ¿no? Sí, ese es una del tipo radial que ha. O sea, ¿qué valor acá ustedes van a aplicar cuando ya hagan su resonancia? Hacerle cortes finos, pucha, y el que interpreta la resonancia va a estar feliz porque le estás dando ya cantado, ¿no? Le ayudas a su diagnóstico. La ruptura en asa de balde. Este va a tener como característica que se abre una lámina, ¿sí? Miren, debería estar acá y se ha venido para acá, para la zona intercondilia. Y va a tener como característica también que se va dijimos que es el ligamento cruzado posterior, y acá hay otro. Entonces, ¿qué pasó? Doble ligamento cruzado posterior. Uno de ellos es este fragmento que se ha desplazado. Entonces, cuando vean ahí doble ligamento cruzado, bueno, ya el doctor va a poder ver que ese es un tipo de asa de balde. Bueno, un poco la anatomía del ligamento cruzado anterior, que hemos estado viendo ya los cortes anteriores, donde se inserta, ¿no?, en el cóndilo femoral lateral, en la muesca, va desde la parte anterior a posterior, y a la zona lateral intercondilia del cóndilo lateral. ¿Qué función? Evita que se vaya para adelante la rodilla. Acá está. A la traslación tibial anterior. Evita causas ligamento cruzado anterior. En otros centros vamos a usar el dedo falsado. También es una opción porque tiene saturación grasa. Y estos son cortes más finos, ¿no? Tiene dos bandas, una anterior y una posterior, ¿sí? Y así se ve. Acá, cómo se ve en una imagen coronal, cómo se ve en una imagen axial. Este ya es un tipo de ruptura. Si nosotros nos centramos en la sagital, ¿no?, este es el ligamento cruzado anterior, pero acá hay una disrupción y total, encima hay edema, todo, ¿no? Pero acá está, mire, como si hubiese sido cercenado, ¿no? Y acá continúa, pero ya con un poco más gris. Igual lo localizo en la coronal y hacia la parte que hay edema óseo, hay derrame articular y todas esas cosas que ocurren pues a un traumatismo, ¿no? Pero principalmente, por ejemplo, esto de acá ya está encantado, ¿no? O sea, acá no tenemos que hacer nada, ya el doctor ya lo ve. En el caso de los parciales, ¿sí? Vamos a ver una hiperseñal dentro, y aparte que hay un proceso inflamatorio, pues el edema que se aloja en una zona adyacente, ¿no?, a donde ocurrió el evento. Hay fracturas por estrés. Mire, si nosotros vemos esta secuencia coronal de densidad protónica con saturación grasa, vemos bastante edema, ¿sí? Esto, mira, y no está como que bien definida si llega acá y esto sea edema óseo, no. Por eso nos apoyamos en los T1. Y acá pues está totalmente bien claro, ¿no?, que va de banda a banda, entonces hay una fractura. Y también las ecogradientes nos ayudan a poder definir. Acá hay, en este caso, hay una ruptura que le llaman la tríada de Onogue, donde que va a haber tres cosas, ¿no? Que es ruptura de ligamentos colaterales, del menisco también adyacente y del ligamento cruzado anterior. Las formas y las causas son pues accidentes deportivos muy fuertes, ¿no?, donde el fútbol americano y giran mucho la rodilla y encima se doblan, desgarro del ligamento cruzado anterior, de los ligamentos colaterales y del menisco medial. Y así se ve, ¿sí? El colateral, como está unido, va a romper también el menisco y el ligamento cruzado anterior. Hay degeneración mucoide, como se alojan cuando hay procesos inflamatorios. A veces no se absorbe todo el líquido y esto se va a alojar, se encapsula y se forman pues quistes ganglionares, y a veces también por la presión se meten al hueso. Ligamento cruzado posterior,
igualito, son los más resistentes este tipo de ligamentos, de donde se origina el cóndilo femoral medial y se inserta en la tibia posterior. Son los más fuertes, y si se ha roto es porque ha habido un traumatismo y se ha traído varias cosas a la vez, ¿no? A ver. Esto, ahí. Las bandas, para explicar de las bandas, tiene dos bandas, anteromedial, posteromedial, y aparte de ellos hay otros ligamentos, meniscos, le llaman los ligamentos meniscos femorales, que ocurren casualmente aquí, ¿no? Uno es el de Grisbell y el otro es Humphrey, y entre los dos pasa el ligamento cruzado posterior. Aquí está uno, el ligamento cruzado posterior, y el otro está debajo, ¿no? El de Grisbell y el de Humphrey es abajo del ligamento cruzado posterior. Acá, en este caso, bueno, esto recogido de un artículo, y ellos utilizaban el T2-FATSAT, que también es válido, y hay una ausencia ahí en su inserción del ligamento cruzado posterior. Formas o mecanismos como se lesiona por una hipertensión, un desplazamiento posterior de la tibia, una rodilla flexionada, o sea, más o menos en este tipo de deporte, ¿no? El tenis cae fuerte y ahí se lesiona. Más o menos, esto también igual de otro artículo, debe tener esta forma y debe ser continua, pero si hay una alteración de hiperseñal dentro, ya es una ruptura, ¿no? Acá también hay otro que son de distintos grados, o sea, mira, hay una ausencia en su inserción. También, mira, esto debería verse todo hipointenso, y acá, mira, hay una ausencia. Y esto es de los colaterales, o sea, los ligamentos que están a los costados de la rodilla, son ligamentos que se unen a la cápsula articular. Formas de lesionarse, bueno, son el fútbol, rugby, todo esto es el esquí. Y vamos a verlo como una zona de hiperseñal a los costados, como en este caso, ¿no? Tengo al costado, zona de edema. Y esta es un esguince grado 1. Bueno, hay esguinces muy fuertes como esto, donde vemos más lesión de edema. El cartílago rotuliano está formado por, casualmente, ¿no?, estos componentes: proteoglucano, colágeno, condrocitos y agua, ¿no? Es la que casualmente nos va a dar la señal. Nos dice que el 80% está formado por agua, 10 a 20 por colágeno. ¿Y qué tipo de colágeno? Tipo 2. Algunos datos tienen resistencia elástica, compresiva, y son los condrocitos que producen esto, ¿no? Los proteoglucanos y los colágenos. En una imagen axial lo vamos a ver. Este es el cartílago, y es muy importante porque las personas de la tercera edad se degenera esto y producen osteocondritis. También hay degeneración tan fuerte que en un traumatismo se produce en jóvenes y degrada todo este cartílago, ¿sí? Por ejemplo, acá este es normal, y acá es en una secuencia T1. Acá yo veo, este es el cartílago articular, pero mira, lo veo gris, acá disminuye, y acá veo una ausencia. Si este es gris, pero acá una ausencia, o sea, una muesca del cartílago se ha salido, la muesca, un pedazo. ¿Dónde estará? Ya, eso es chamba del doctor, ¿no? Condromalasias es el grado de lesión del cartílago articular. Por ejemplo, acá tengo una manchita que lo vemos hiperintensa dentro de este gris. Bueno, ya lo llaman grado 1, ¿no? Si es 2, 3, varias manchitas, eso ya los médicos tienen sus tablas que hacen eso. Y cuando son graves, ya se compromete el hueso subcondral. Miren, acá hay un proceso inflamatorio detrás del hueso, ¿no?, subcondral. Ya este es un grado 3.
Algunos han usado tecnologías para poder verlo en color, ¿sí? La parte más externa, medio verde y interna en rojo. Y si hay algún cambio lo detectan con la imagen, ¿no? De color azul. Entonces quiere decir que se está produciendo hay un cambio degenerativo en ese cartílago. ¿Qué secuencias vamos a usar? Esta es el puesto complementario, donde vemos el FO. Nosotros vamos a poder determinar el grosor de corte, que ahí está de 3, tiempo de repetición, tiempo de eco, la resolución, que también ustedes lo van a trabajar. Recuerden que cuando no es cuestión de ponerle, yo quiero más resolución, le pongo, no sé, 512. No, en resonancia pues ahí está un balance, ¿no? Poner resolución te da ruido, entonces hay que balancear, porque también tenemos que jugar con la señal, porque si no, esto sale ruidoso, moteado, no te ayuda a nada. Eso, y en la práctica van viendo cómo los licenciados hacen su trabajo, qué tipo de, qué cantidad de matriz lo están poniendo, ¿no? No se trata de elevarle para que salga con más resolución, no les va a salir. Otras características que tenemos, como lo hemos visto en el video, ¿no? Ponerle con saturación grasa, ahí ponerlo débil, fuerte, eso lo puedo nosotros determinar. Los cortes, el factor distancia o gap, que lo conocen. Este es en un equipo Philips, igualito, tienen, mire, los parámetros, si bien es cierto, pues uno ve un montón de parámetros, pero no, ustedes, bueno, tienen que ver con qué antena van a trabajar, porque si agarran y no seleccionaron la antena adecuada, pues muchas veces va a salir todo oscuro, ¿no? Y si no eligieron los elementos, también les va a salir por un lado oscuro, por un lado sin señal. El FO, el grosor de corte, tiempo de repetición, tiempo de eco y su matriz. Bueno, por ahora ya después ustedes van a ir aprendiendo más cosas ahí. Fractura de la meseta tibial. Sí. Miren, edema. Yo puedo decir, oye, mira, todo del mismo paciente. En lateral, coronal, y acá veo, bueno, tiene edema. ¿Sí? Y bueno, tiene edema de acá, de banda a banda. Sí, toda la meseta tibial. Pero no, en realidad también, aparte de tener una fractura completa, tiene una rama que se va hasta la meseta tibial y que nos ayuda casualmente el T1. Por eso que en nuestros protocolos va el T1. Ya. Protocolo de pierna es como hemos visto en miembro superior, ¿no? Como es una estructura larga, seguimos al fémur en una imagen axial que sea tangente a los bordes de los huesos y listo. De anterior a posterior, sí, no hay mayor cosa ahí. Igual en las sagitales siguiendo el hueso del fémur, igual de derecha a izquierda, cubro, lo centro al medio. Y en la axial, dependiendo dónde está la lesión, ¿no? Si la lesión está en la parte superior, por eso me ayuda el estilo, ¿no? Si yo veo un hiperseñal, de repente cae en la zona superior, entonces ahí hago. Salvo que sea difuso. Si es difuso, ya pues mis axiales van a cubrir todo, ¿no? Y hay que aumentar el grosor de corte, pues si no también va a salir muy largo. ¿Está bien? ¿O hacemos una pausa? Sí, los veo cansados. 5 minutos más tarde. Todo acá vino anterior. Acá, esto es nivel. Entonces, cuando vemos edema en los FATSAT, ahí estamos, bueno, el médico relaciona ya que es a ese nivel, el ligamento peroneo tragalino. Esta es una imagen ya más medial, donde que vamos a poder ver más estructuras, bueno, el calcáneo, la tibia, y nosotros vemos este tendón, que esto lo conocemos, el tendón, ¿no? Aquiles, la fascia plantar, acá. También tenemos en la parte anterior los extensores, ¿no? La parte anterior. Y en una imagen axial, más o menos en la articulación.
Igual vemos los maleolos, vamos a poder ver los extensores. Miren, el extensor largo, dedo, el tibial anterior. Si hay un tibial anterior es porque hay un tibial posterior. Acá está el tibial posterior. Tibial posterior también igual es zona importante de desgarros. Tibial posterior, tibial anterior, ¿sí? Acá está el peroneo largo y el peroneo corto en una imagen axial. En una imagen coronal, igual, bueno, todos conocemos una mortaja, tibia, un maleolo externo, interno, y a este nivel tenemos el tibial posterior, ¿no? Que es medial. Flexor largo, tendón del flexor largo, y algunos, esto de acá, como el peroneo, pero en una vista coronal, el peroneo. Es mejor se ve en la axial, ¿no? Los peroneos corto y largo, y en la sagital, pero acá también lo podemos ver. Bueno, acá por ejemplo vemos el T1, el DP facial, y en un axial. Si nosotros vemos acá una interrupción, es como, mira, acá ha quedado como un acordeón, acá hay una interrupción. Todos los tendones son hipointensos, debería estar hipointenso hasta su inserción, pero acá está recogido y acá hay una ausencia, hay una hiperseñal. En el T1 igual, ¿no? Una zona hipointensa o zona gris, miren, y acá hay una ausencia. Y a este nivel, un corte a este nivel, lo vamos a ver acá. Sí, hay una ausencia, se ha roto este tendón. La fascitis plantar, esta parte, por eso que el corte en las axiales debe ir a 2 a 3 cortes terminando el talón, ¿no? Debe verse nosotros hipointenso, como todos los tendones, igual acá, pero acá vemos una interrupción y hay una zona hiperseñal dentro de la fascia plantar. Ruptura del peroneo astragalino. Sí, hay que, bueno, ahí ya los médicos tienen que agudizar porque es la unión del peroneo y el astragalo, entonces ellos ven que es una zona frecuente de lesiones por por el tipo de torcedura, de causa que se da, entonces ellos agudizan su foco acá en otras imágenes axiales. Osteocondroma, ¿qué estructura aislada, ¿no? Bueno, esto son imágenes ya de formaciones, de excrescencias óseas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también nosotros lo podemos ver por la resonancia y necesitamos, por ejemplo, de un anatómico para que vean que esto es hueso, ¿no? Para el pie, bueno, el pie se puede obtener como unas imágenes de todo el pie, panorámicas, o también siguiendo, dependiendo dónde esté la lesión, siguiendo el dedo que está comprometido, ¿no? O el tendón de ese dedo que está comprometido. Por ejemplo, acá tengo las imágenes axiales, coronales, otros le llaman a estas imágenes axiales, pero vamos a llamarle coronales, sagitales. Entonces, nosotros para una sagital, de banda a banda, acá seguimos sobre el eje de repente del dedo que queremos estudiar y centrado en la articulación. Esto lo recogí de un libro, uno de los libros de resonancia magnética, igual, ¿no? En una axial, una sagital y una coronal. ¿Cómo hacemos las axiales? Siguiendo el metatarso, ¿sí? Cuando la lesión es en metatarso y dedos, pero si de repente la lesión está por acá atrás, no, bueno, ahí aumentamos el FOB y obviamente no podemos cambiar incluso la dirección del plano. En una imagen, por ejemplo, para el plano axial o coronal, como algunos lo conocen, es una vez que tengo las imágenes axiales, las sagitales, entonces yo focalizo dónde está la lesión y sobre eso voy a hacer corte, ¿no? Que es perpendicular. Si este es mi sagital, este va a ser perpendicular. Y acá igualito. Acá, por ejemplo, esta es una lesión que ocurre del nervio
que empieza a deformarse, a formarse una masa, y eso le vamos a llamar un neuroma de Morton. Y en las imágenes axiales va a estar generalmente entre el tercero y cuarto dedo. En ese espacio se vamos a encontrar una zona de lesión o un tumorcito, y lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? En una imagen coronal vemos una lesión acá. Entonces, necesita saber el médico qué comportamiento tiene, porque puede ser un quiste también, puede ser un quiste óseo. Entonces, este tipo de lesiones es mejor hacerlos con contraste, porque captan contraste. Bueno, esta es la bibliografía que hemos sacado. Y gracias. A ver, más bien quería preguntarles alguna duda. ¿Tienen alguna duda de su práctica? Hoy yo pregunto. A ver, sí, a ver, en las imágenes, si yo quiero determinar de repente una fractura, ¿qué secuencias podría usar? Que me diagnostiquen o que me esclarezcan alguna duda, porque en los DP FATSA los voy a ver, ¿no? ¿Con qué le puedo complementar? Un T1, ¿no? Por eso que en los protocolos de rodilla, en la coronal lo tenemos en T1. Sí. ¿Y cuál es el mejor plano para estudiar el labrum? Axial, ¿no? No sé, otra pregunta. Creo que al inicio...